Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo, estudiando y meditando en la bendita palabra del Señor, que en esta ocasión nos vamos a enfrentar a un versículo que muchos han hallado aquí una piedra de tropiezo, o bueno, quizá no es lo correcto una piedra de tropiezo, sino que no lo han sabido interpretar correctamente. Claro, con esto no quiero decir que yo tenga la teología perfecta, la verdad absoluta, ni muchísimo menos. Es mi punto de vista, que siempre no es que yo comparta mi punto de vista, yo lo contrasto sobre todo con muchos comentarios bíblicos, con personas que entienden también bastante de la palabra del Señor, así que aclaro que yo ni mucho menos creo que tengo la teología perfecta, la verdad absoluta, pero bueno, es mi punto de vista en este versículo que hoy está centrado en Mateo capítulo 12, versículo 29, que dice así: Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Simplemente a modo de recordatorio, quiero poner en contexto lo que aquí está ocurriendo, lo que aquí está pasando. Jesús sanó, liberó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo. Y a los fariseos, cuando vieron esto, no se les ocurrieron otra cosa que acusar a Jesús de estar echando fuera los demonios en el nombre de Belcebú, de Satanás. Jesús les respondió diciendo que no es así, que es algo absurdo lo que ellos están diciendo, porque si fuera cierto, entonces el reino de Satanás estaría separado, estaría dividido, porque se estarían enfrentando los unos contra los otros. Y aparte de otras cosas que también el Señor les dijo, ahora Jesús dice algo muy curioso, porque dice: ¿cómo puede entrar alguno en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Mira, vayamos por partes, porque aquí en este versículo, en este texto, hay mucha tela que cortar. Lo primero que resaltaremos es cómo Jesús denominó a Satanás. Jesús dijo el hombre fuerte. Aunque la versión que nosotros estudiamos de la Biblia, que es la Reina Valera del 60, simplemente diga la casa del hombre fuerte, otras versiones más actuales, como pudiera ser la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que a mí me fascina esta versión, dicen cómo se puede entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás. El Señor mismo reconoce que Satanás es un hombre fuerte, que posee fuerza. Más adelante, si continuamos leyendo la Biblia, Pedro nos dirá en su primera carta, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 8, que el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Pero a pesar de esta descripción que el Señor mismo hace de Satanás, esto no debe impresionarnos. Bueno, y ni muchísimo menos asustarnos. Porque mientras que Satanás es un hombre fuerte, date cuenta que la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 que Jesús es Dios fuerte. Mientras que la fuerza o el poder que tiene Satanás es totalmente limitado, el poder que tiene nuestro Dios es infinito, es ilimitado. El enemigo es fuerte a los ojos de las personas, pero no a los ojos de Dios. El otro día había un niño pequeño aquí en la iglesia que le tenía miedo a otro niño también pequeño, porque supuestamente el otro niño era más alto, más fuerte. Claro, pero cuando yo miré a ese otro niño, a mí personalmente me dio risa, porque para mí era totalmente inofensivo. Era un ser tan pequeño que ese niño jamás a mí me podría hacer daño, no se podría enfrentar a mí, pero era fuerte a los ojos de aquel niño. Lo mismo pasa con Satanás. Es un hombre fuerte bajo nuestra perspectiva, pero es totalmente inofensivo ante la perspectiva de Dios. Otra cosa que podemos resaltar de este versículo es la estrategia que Jesús nos está dando para no solamente lograr entrar en la casa del hombre fuerte, sino también poder saquear sus bienes. Y esa estrategia Jesús dice que es la de atarle primeramente. Cuando el Señor se refiere a los bienes del hombre fuerte, mira, por favor, créeme que no está hablando en ningún momento de bienes materiales. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 15, que la vida del hombre, nuestra vida, no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos.
Mientras que el ser humano, mientras que nosotros le damos mucha importancia a los bienes materiales, eso en el mundo espiritual carece de valor. Así que cuando Jesús se está refiriendo a poder saquear los bienes del enemigo, los bienes del hombre fuerte, está haciendo referencia a las personas. Es que de hecho solo hay que estudiar un poco el contexto donde se encuentra este versículo para entonces darnos cuenta que aquí estamos hablando de una persona que acababa de ser libre de demonios. Los bienes que tiene Satanás son las personas, son las almas de aquellos que no han entregado su vida, su corazón a Jesús. Y lo que hay que quitarle al enemigo son las personas. Por ejemplo, ese tipo de canciones que dicen que si yo le arrebato a Satanás mi familia, que si le arrebato las finanzas, le arrebato el coche, la casa, y no sé cuántas cosas más. Mira, eso puede ser que suene muy bonito, muy emocional, pero bíblicamente eso es un disparate. Bíblicamente hablando, eso es un tremendo disparate. Lo que tenemos que arrebatar a Satanás son las personas que tiene subyugado bajo su poder, bajo su fuerza. Son esas personas que quizá aún sin saberlo están endemoniadas. ¿Y cómo podemos nosotros saquear los bienes del hombre fuerte? Bueno, Jesús nos está diciendo que tenemos que atarle primeramente. Ahora bien, ahora aquí tenemos también que entender y explicar correctamente esto. Porque algunos cristianos, algunas iglesias o denominaciones piensan que atar está hablando en un sentido literal. Y por eso quizá tú has visto cristianos que se pasan el día orando diciendo cosas como te ato, Satanás, para que sueltes esto, te ato para que sueltes aquello. Bueno, esto tú lo puedes decir mientras entiendas verdaderamente lo que dices. Atar no es coger una cuerda y hacer un nudo, sino que es una referencia a tomar autoridad. Nosotros solo le podemos quitar los bienes más preciados a Satanás, que son las almas, cuando tomamos autoridad sobre él, cuando podemos llegar a dominarlo. Y es ahí cuando nosotros entonces podemos liberar a los oprimidos por Satanás. Y entonces la pregunta final sería, bueno, ¿y cómo podemos nosotros atar a Satanás? ¿Cómo podemos nosotros tomar autoridad sobre el hombre fuerte para entonces así poder saquear sus bienes? Y a esa pregunta solo hay una posible respuesta y es en el nombre de Jesús. En nuestro nombre es imposible, porque Satanás es mucho más fuerte que nosotros. Así que nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 14 y 15, que Jesús nos ha dado autoridad a los discípulos para poder echar fuera demonios. Es la autoridad de Jesús sobre nosotros la que nos da a nosotros autoridad para batallar contra el enemigo. Nosotros no somos, es Cristo en nosotros. Nosotros no podemos contra el enemigo, sino que como bien dice Pablo en su carta, en ese famoso versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que ya sabes, si nosotros queremos rescatar, liberar a esas personas que están siendo subyugadas por el enemigo, por el hombre fuerte, si queremos traer libertad sobre ellos, tenemos que tomar autoridad, esa autoridad que Cristo nos ha dado para así poder saquear los bienes del hombre fuerte. Este es un tema que, bueno, lógicamente en un corto devocional de varios minutos, de pocos minutos no se puede tratar, pero todo aquel que tiene interés en seguir aprendiendo, bueno, yo creo que aquí tiene una buena base, tiene unos buenos cimientos para poder seguir estudiando este tema. Pero es muy interesante lo que aquí el Señor nos está enseñando. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos guardas, nos proteges. Gracias porque tu presencia siempre está sobre nosotros. Y eres tú el que nos perfeccionas, eres tú el que nos fortalece, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Eres tú. Tu palabra nos enseña que separados de ti nada podemos hacer. Es tu poder sobre nuestra debilidad la que atrae la gracia sobre nosotros. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Bendícenos y guárdanos en este día miércoles. Te lo ruego, te lo pido, todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de Dios. Y como cada miércoles, por favor, te pido que ores por el culto que vamos a tener esta tarde, culto de estudio bíblico, no solamente aquí en el sur de Fuerteventura, también en la capital de la isla, en Puerto Rosario, a las 6 de la tarde. Así que estate orando, por favor, por nosotros, para que todo esté bien, para que la palabra pueda ser predicada con claridad y entendida por todo aquel que la recibe. Mañana nos vemos, Dios mediante. Bendiciones.